Muy bien, la lección de esta semana ha sido bastante inspiradora. ¿Por qué? Bueno, porque hemos hablado acerca del por qué somos adventistas del séptimo día y más aún, cómo es que el enfoque de Pedro nos lleva precisamente a pensar en el último pueblo de Dios, el pueblo que tiene que ver con el encuentro con la segunda venida de Cristo. Valga repetir la palabra. Dice el apóstol sábado de tarde: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sobre la base del versículo de memoria que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que resplandece en lugar oscuro. ¿Por qué el apóstol Pedro nos habla acerca de la palabra profética más segura? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué profecías son las que tiene esta palabra profética? ¿Por qué dice que cuando nosotros estudiamos las profecías, a través de este santo libro que es la Biblia, la palabra profética, por qué él dice que llega a nacer Jesucristo en nuestros corazones, el lucero de la mañana? Estos son puntos que necesitamos analizar y entender en los textos de esta semana. Y para ello, entramos directamente a la lección del día domingo, donde se nos habla acerca de Jesucristo profetizado dentro del Antiguo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, cuando hace mención del Antiguo Testamento, como hemos leído en el texto anterior, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, ¿no? ¿Quién era la gracia destinada a nosotros? Jesucristo con su palabra. Toda esa gracia es destinada para nosotros, toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que se corporiza en Cristo. Dice, dentro de esta palabra, dentro de esta gracia, se nos hablaba acerca de los sufrimientos que Cristo padecería cuando viniera a esta tierra en su primera venida, y de las glorias que esperaban después de eso. Así es como Cristo se presenta dentro de los escritos de los profetas antiguos. Y, más aún, el apóstol nos dice a nosotros: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Pablo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, Jesucristo, al haber escudriñado las escrituras del Antiguo Testamento, tuvo una plataforma como para poder saber cuál era su misión en la tierra y para que pudiera resistir las cosas que se iban a presentar en contra de él. Y por eso ahora dice que él resistió por el gozo que le fue propuesto, es decir, de que al final tendría que llegar a la gloria. Y eso fue lo que lo hizo vencer en la tierra. Y ahora el apóstol Pablo dice: pongan los ojos en Jesús para que vean cómo él es el autor y consumador de toda la creencia. Porque lo que le pasó a él nos pasará a nosotros, y como resistió él, resistiremos nosotros. Más aún, Jesucristo declara que nosotros podemos tenerlo a él dentro del corazón, que él puede nacer dentro de nuestros corazones solo cuando hayamos escudriñado las palabras de él. Y por eso dice en San Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesucristo mora en nosotros cuando nos llenamos de su palabra. ¿Por qué? Porque al llenarnos de su palabra nos estamos llenando de él, ya que la palabra en el Antiguo Testamento nos habla acerca de él y también en el Nuevo Testamento. Siendo así,
Jesucristo llega a nacer en nuestros corazones y se convierte en el lucero de la mañana para nuestros corazones cuando primero estudiamos las profecías que indican que Él es el Mesías. Es imposible que lo aceptemos como Mesías solo porque nos digan que Jesús es el Mesías. Hemos nacido en un territorio cristiano y desde chiquitos nuestros padres nos dicen Jesús es el Cristo, debes creer en Él, es el Creador, Él es el bueno. Pero todo eso solo son palabras, ¿correcto? Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y analizamos a través de estudios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Daniel y el Apocalipsis. Cuando se nos enseñan estos dos libros, nos presentan a Jesús preexistente, existente y futuro. Entonces podemos descubrir que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para darnos vida, a fin de que nosotros podamos obtener la inmortalidad. Y cuando se nos ha dicho todo eso, ahora Cristo nace dentro de nuestros corazones, en nuestras mentes, y es recién nuestro Salvador personal. Muy bien. Hay profecías que nos indican claramente cómo Cristo es mencionado en el Antiguo Testamento. Para Jacob decía en Génesis 46:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Así Jacob estaba profetizando acerca de Jesucristo, que el Mesías, el Silo, no aparecería en la tierra sino hasta que ya no hubiera ni un solo rey judío más. Y en efecto, en los días de Cristo estaba Herodes el Idumeo. Ya no había un rey judío reinando. Quería decir que el Mesías ya estaba en la tierra, y Juan el Bautista se basó en estas profecías para saber que el Mesías ya estaba con nosotros. Para Balaam por un tiempo fue un profeta de Dios, pero luego se apartó. No obstante, cuando Balac le pide que maldiga al pueblo de Israel, Dios habla a través de la boca de Balaam. ¿Y qué cosa le hace decir? Le hace señalar una profecía que anunciaba la llegada del Mesías. Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24:17. Está mencionando acerca de la estrella que los magos vieron en el oriente y supieron que el Cristo ya había nacido. Gracias a esa profecía es que estos magos, estos filósofos, estos sabios del oriente habían llegado a saber que Jesucristo había nacido. Para Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Jesús se está refiriendo al momento cuando Dios proveyó de un cordero para que no mate a su hijo Isaac. Y así vio el día de Jesucristo, el sustituto por toda la raza humana, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como Cristo entonces estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Para Moisés declaró, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dijo Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. Allí Moisés estaba escribiendo una profecía que Dios le había dado, que después de él se levantaría otro profeta, así como él, que traería la verdad para el mundo. Y el apóstol Pedro, en el libro de Hechos 3:21 al 23, dice que Jesucristo es ese profeta que sería enviado. Hasta aquel envía Jesucristo que os fue antes anunciado, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. El apóstol Pedro entonces hace énfasis en que ese profeta que se levantaría sería Jesucristo, el Mesías. Más aún, la profecía de David. David escribió, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije aquí que yo vengo, en el rollo de libro está escrito de mí, Salmo 46 al 8. Este texto lo estaba escribiendo David y sin embargo se cumple en Cristo, por lo cual entrando en el mundo Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10:5-6. Así entonces David había profetizado acerca de Jesús, hasta incluso había profetizado la forma en que lo iban a matar. En el Salmo 22, horogaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, echaron suerte sobre mis vestidos. Todo eso estaba profetizado en el Salmo 22. De manera que entonces desde el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca de Jesucristo como el Mesías.
Por su parte, el profeta Isaías declara en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mientras Isaías profetiza que vendría de una virgen y se llamaría Emanuel, ahora Mateo dice: nació de una virgen María, que se llama ahora, este es Emanuel, Jesús el Cristo, Dios con nosotros. Así que entonces estaba profetizado Jesucristo desde el Antiguo Testamento, no solamente una prerrogativa del Nuevo Testamento. Ahora, dentro de todas esas profecías de Isaías, también Isaías profetizó que este Mesías sería maltratado por los dirigentes religiosos. En el libro de Isaías 40 hasta el capítulo 45 podemos ver la forma en que sería tratado Jesucristo, y en el capítulo 53 de Isaías se nos cuenta cómo Jesucristo sería asesinado entre malhechores y que con su vida salvaría a muchos, pero luego de eso resucitaría, dice el versículo 11, ¿no? Versículo 9 hasta el 11 de Isaías 53. Ahora bien, todo eso indicaba la labor de Cristo. ¿Por qué sería perseguido y por qué sería asesinado? Así dice el apóstol Pedro, ¿no? Los sufrimientos que le esperaban a Cristo y las glorias después de esto. Aquí, el espíritu de profecía nos da una razón por la cual Jesucristo sería odiado. Vamos a ver. Deuteronomio, deseo de todas las gentes, página 65, dice: hablando de los líderes, estos sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras. Miren, los líderes judíos decían que solo ellos podían explicar las Escrituras, nadie más. Tú si querías la podías leer, no hay problema, puedes leerla todo el día, decían ellos, pero la explicación, la interpretación la damos nosotros, no tú. ¿Por qué? Puedes torcer, puedes equivocarte, entonces tienes que ser humilde y tienes que recibir nuestra instrucción. Esa era una jugada. ¿Para qué? Para que nadie tuviera que estudiar las profecías. Y que a él le tocaba aceptar su interpretación, es decir, Jesús debía aceptar lo que ellos interpretaban. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María, sus padres. Miren, imagínense, ¿no? Como no lo podían convencer a él, fueron a buscar a su papá y a su mamá, hasta su casa, fastidiar, ¿no? Imagínense. Bueno, porque imagínense que ustedes estén asistiendo a una iglesia y de pronto ustedes estén leyendo la Biblia y la entienden, la comparan con las doctrinas y todo está correcto, y llegan hasta su casa a buscar a su papá y a su mamá. Y le dicen así: ¿sabe qué? Estamos viniendo a conversar con ustedes porque su hijo allá en la iglesia hace esto y no se somete a nuestra autoridad. Entonces, si ustedes se enteran que así van a su casa, eso es falta de respeto, pues, ¿no? Porque eso no se puede hacer jamás. Eso demuestra que se tiene una cultura bajísima, ¿no? Entonces, ustedes se van a molestar. Les va a fastidiar que hagan eso porque ustedes son personas respetables, ¿no? A menos que no tengan honor, pues, ¿no? Hasta el que no tiene honor, pues se hace respetar, ¿no? Entonces ustedes no van a tolerar semejante atropello, ¿no? Pues es un insulto, es un puñete a la inteligencia. Entonces ustedes no van a aceptar eso. En el caso de Jesucristo tuvieron que ir hasta su casa a molestar. Pero bueno, sigue diciendo más. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerlos, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió reprensión y censura. Lo censuraron, es decir, dieron el paso a la disciplina. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta, en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense bien, ni el amor por sus padres lo apartaba de un escrito estado. Si su papá y su mamá decían: está mal lo que estás haciendo, hijo, van a disculpar. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi Padre y mi Madre. Ustedes hacen, si la hacen, son mi Padre y mi Madre. Si no la hacen, lo siento, no los conozco. ¿Quién serán ustedes? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Correcto?
Más aún dice, la declaración escrito está constituida su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares, pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Así que entonces a Jesús le buscaban el mínimo detalle, ¿no? En todo lo que habla y decían, es que es muy estricto, ya te vas demasiado al pie de la letra, mucho pues exiges, mucho pides. Y para remate del asunto decían que como él era estrictamente obediente a la ley de Dios, le decían que por eso era terco. ¿Qué terco que eres? No te entra. Oye, todos están diciendo que está mal y tú sigues diciendo lo mismo que está bien. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Así sufrió reprensión y censura. Muy bien. Continúan las profecías que siguen anunciando a Jesús. Daniel, ¿qué cosa presentó sobre el Mesías? Daniel 9, 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está mencionando al Mesías príncipe, y hasta con fechas, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, estaba anunciado acá Jesucristo como el Mesías y hasta con fechas. O sea, los judíos no podían negar a Cristo porque habían profecías que hablaban directamente sobre él y con fechas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que estaba también profetizado el asesinato de Cristo. Más aún. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que entonces también estaba profetizado que Jesucristo frenaría con los sacrificios y los holocaustos. Muy bien. Miqueas, ¿qué cosa decía Miqueas sobre el Mesías? Capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Estaba profetizado que nacería en Belén o no? Sí, Señor. Más aún, la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Esto es cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un burro, ¿correcto? Así que estaba profetizado. Sí, Señor, estaba profetizado. Todas las profecías del Antiguo Testamento entonces señalaban a Jesús. Y con esto nos vamos al día lunes, testigos presenciales de la majestad. ¿A qué se está refiriendo esto? Dice acá el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, inventos, sino como habiendo visto con nuestros ojos su propia majestad. Y es que Pedro había visto en el monte de la transfiguración a Cristo cuando aparecieron Elías y, ¿quién más? Moisés. ¿Ah? Y sigue diciendo el verso 17. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que entonces Pedro dice: nosotros tenemos base firme, no creemos por creer. Hemos visto a Cristo glorificado. ¿Ah? Y por esa razón estamos seguros de que Cristo es el Mesías. Sin embargo, unos textos más abajo en el versículo 19 dice: pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué cosa quiere decir con eso? Todo esto que hemos visto en el monte de la transfiguración es una gran evidencia, y sin embargo no es tan fuerte como la palabra profética, que es más segura. Eso quiere decir que para que nosotros podamos asegurarnos de la verdad, tenemos las escrituras, la palabra profética. Ni aún la presencia física, corpórea de Cristo sería tan convincente como un escrito está. ¿Está claro? Hasta ese punto, eso es lo que está diciendo Pedro. Yo lo he visto, decía, con mis ojos, físicamente. He tocado a Jesucristo, corpóreamente lo he visto. Sin embargo, más seguro que eso, la palabra profética.
O sea que la Biblia siempre va a estar por encima aún de la misma presencia personal de Cristo, humanamente hablando, en la tierra. Así que no pidamos para nada tener que ver a Jesús para ver. Hay personas que dicen, 2 minutitos nada más con Jesús, eso es todo lo que pido. Y creo para siempre. Ya no dudo de nada de lo que diga la Biblia. Mentiroso. No va a poder soportar. Fíjense, el apóstol Pedro y Judas estuvieron al lado de Cristo. ¿Por qué Pedro lo negó? ¿Por qué Judas lo traicionó? Y ellos no estuvieron 2 minutos con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 3 años y medio. Mucho, demasiado. Entonces, ¿cuál es la prueba para creer? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y en Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, las profecías y la ley son suficientes para que creamos en Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús presentó la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro? ¿Qué dijo? A la ley y a los profetas tienen, créanles, porque si a estos no le creen, ni aunque venga un muerto de la tumba, podrá convencernos. Ahora, sobre esa base de probar por la ley y el testimonio, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Dice, testimonio para los ministros 110. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo. Y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Ahora, fíjense aquí. Se nos dice que debemos de probar a aquellos que traen el Evangelio. Si está predicando un error, los dirigentes deben saberlo. Pero si está predicando la verdad, dice, pónganse resueltamente de su lado. ¿Se imaginan? Si un dirigente te dice así, lo que está predicando es verdad, nadie dice que no. ¿Y entonces por qué está mal? Bueno, porque no se pone de nuestro lado. No hace lo que nosotros queremos, discúlpeme. Pero acá no dice que el que está predicando la verdad debe ponerse del lado de ellos, porque ya está del lado de ellos al predicar la verdad. Lo que está diciendo es que ellos deben ponerse del lado del que predica la verdad. Si sabemos que hay una persona por ahí que está predicando la profecía, porque estamos hablando de la palabra profética, y sabemos que está predicando el mensaje que tiene que ver con la iglesia, en este caso los mensajes de los 3 ángeles, en lugar de esperar que Él se ponga resueltamente de nuestro lado, en lugar de esperar que nosotros le digamos a Él lo que tiene que predicar, si ya lo estamos probando por la ley y el testimonio, es más que suficiente. Entonces, nosotros debemos ponernos resueltamente de su lado, no criticar. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla. Todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha merecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicio que no podáis aceptar un punto, sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. Si una persona está predicando de acuerdo con la ley y el testimonio, ¿qué más le podemos pedir ya si ya está mostrando la credencial divina? ¿Qué le vamos a decir después de eso? Pero a ver, ¿de qué familia has nacido? ¿Te caigo bien? ¿Sabes qué? Es que eres un poco feíto, por eso no te recibo. ¿Sabes qué? Es que me han dicho mis superiores que no te tengo que aceptar. Es que, ¿sabes qué? Nunca te he visto en la iglesia. ¿Cuánto estás diezmando? No podemos hacer eso, porque hacer eso significa insulto al Espíritu Santo, rechazo al Espíritu Santo, rechazo al mensajero de Dios. No debemos olvidar que la única prueba es a la ley y al testimonio. Ninguna otra prueba más. No le vamos a preguntar, ¿eres estudiante del seminario? ¿Has estado en la Universidad de Teología? ¿Has estudiado con los curitas siquiera? ¿Al menos has estudiado con los pastores de otras religiones? Nada de eso, porque todo eso es basura, dice el apóstol Pablo. Nada, para nada sirve eso. Solamente es a la ley y al testimonio. Muy bien, fácil de entender, ¿no es cierto? Testimonios para los ministros, página 110. Sigue diciendo el espíritu de profecía. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana.
Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Ser semejante a Jesús, página 59. De manera que entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, no ha de ser jamás supeditada. Es decir, no va a ser puesta por debajo de lo que dice un así dice la iglesia o un así dice el Estado, ¿no? Ellos no van a decir jamás, ni aún tu propia iglesia va a decirlo. Bueno, nuestra propia iglesia Adventista del Séptimo Día conoce las reglas, ¿no? Jamás va a estar preguntándole a una persona, a ver, ¿cómo interpretas esto? Ah, ya, no es así, yo te voy a decir cómo se interpreta. No, porque jamás hacemos la labor de Satanás. Al contrario, solamente vemos a la ley y al testimonio. Concuerda con la Biblia, sí, tienes razón. Ya, hay que obedecerle rápido, todos, de una vez, muévanse. Vamos a hacer una campaña vamos a hacer no. Ya, muy bien, párese en el púlpito, que es todo suyo. Así se trabaja, porque cuando trabajamos así, recién somos hijos de Dios. Mientras no hacemos eso, estamos en oposición y nos convertimos en seguidores del diablo. ¿Correcto? Por eso es a la ley y al testimonio, no hay otra prueba. No hay más bases que eso. Y pasamos con esto al día martes 30 de mayo, la estrella de la mañana en nuestros corazones. La estrella de la mañana ahora es Cristo, en un tiempo fue Lucifer, ¿no? Dios le entregó esa tarea como portador de luz. Jesús le daba la luz y él la comunicaba a los demás ángeles. Al caer Lucifer, Jesucristo ha quedado ahora haciendo toda esa labor. Ahora él es el mensajero directo para nosotros los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ahora se convierte? Porque Lucifer en un tiempo fue para los ángeles. Jesús, haciéndose hombre dentro del plan de la salvación, es mensajero para sus hermanos, los hombres como nosotros. Así que hay una razón para que Cristo tome ese lugar. No es que simplemente por ahí agarró el puesto. Se fue Lucifer, hay que agarrar su puesto ahora. No. Lo que pasa es que Cristo toma el lugar de los hombres. Ahora bien, tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo nazca en el corazón, estudia la palabra hasta que le entiendas, y entonces Jesús, que es la luz del mundo, nacerá en tu corazón. Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que cuando tú estudias las profecías, amas la palabra, amas a Jesús, y él viene y hace morada contigo. Así dice Jehová. No debe supeditarse a un así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales. Testimonio para la iglesia, tomo 6, página 402. Estoy reforzando lo que dice el Espíritu de profecía con lo que dice Cristo. Su palabra debe ser exaltada, porque exaltar la palabra es exaltarlo a Él. Y ahora, para que aprendamos a cuidar de no salir del escrito está, y de saber cómo reconocer cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. No basta con que a la iglesia le digamos: no se preocupen, hermanos, yo como predicador voy a cuidar esta iglesia de los locos rapaces, no voy a dejar entrar a nadie. No podemos decir eso, porque decir eso es hacernos como Dios. Estaríamos entonces diablándonos, porque estaríamos creyéndonos dioses. Entonces, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se hace? La Biblia, la palabra del Señor, nos da la enseñanza. Y el Espíritu de profecía nos explica y nos cuenta cómo fueron rechazados los apóstoles por causa de la falta del conocimiento de los líderes. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense cómo el ángel los sacó de la cárcel a los apóstoles cuando los mandaron meter a la cárcel los del Sanedrín. Y les dijo: ahora que ya los estoy sacando de la cárcel, vayan a predicar las palabras de esta vida. Mientras que los dirigentes decían: no prediques porque no te hemos dado permiso, ahora el ángel decía: vayan a predicar. Todo lo contrario. Y entonces, ¿qué dice el Espíritu de profecía? Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos. ¿Cómo dice? Los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos. Y sigue diciendo más: aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica, hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas.
¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación? Decían de los apóstoles. ¿Ah? Bien, estos no tienen educación, ¿dónde tape su cartón, su carrera? Por favor. Algunos de ellos meros pescadores. Al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo, no tienen derecho a intrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Eso decían los dirigentes. Continúa diciendo la cita. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió, el Señor escogió, dice acá, otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado las fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras. Ya han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Sigue diciendo: aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. Testimonios para los Ministros, página 71, desde la 67. Todo acto de resistencia, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, hace más difícil rendirse, siendo los dirigentes del pueblo, los sacerdotes y príncipes, creyeron que les correspondía defender la conducta que habían seguido. Debían probar que estaban en lo cierto. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad, e impedir que se le dé algo contrario a sus ideas. Esta no es su obra. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser, y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, dice la mensajera de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarnos a ellos. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. Testimonios para Ministros, página 78. Por sí solo habla el texto, no necesita explicación. Miércoles 31 de mayo, la palabra profética más segura. Dice la lección, lee segunda de Pedro. ¿A qué profecía se está refiriendo Pedro? ¿Qué quiere decir cuando dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? He querido entrar en esas profecías, en esta pregunta, ¿a qué profecía se está refiriendo Pedro? Pues la lección no ha ahondado mucho ahí. Así que pediríamos que la próxima la lección ahonde más en ese punto y que no se desvíe, ¿no? Pero bueno, voy a tratar este punto para que nos quede claro. ¿A qué profecía se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Para que tengamos la palabra profética más segura. Obviamente se está refiriendo a todo lo que dijeron los profetas desde la antigüedad. Así como se dijo profecías para la primera venida de Cristo, que ya presenté en el día lunes, así también hay profecías para la segunda venida de Cristo. Dice la profecía de Daniel capítulo 2, por ejemplo, 2:43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se juntarán el uno con el otro, unirán como el hierro no se mezcla con el barro.
Aquí hay una profecía que decía Daniel hacia el futuro, para los últimos días. ¿Cuál era esa profecía de las alianzas? Josué 9, 6 y 15 dice: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Acá dice que en los últimos días el hierro y el barro harán alianzas humanas, y aquí dice que Josué estaba haciendo alianza, y el versículo 15 dice: Josué hizo paz con ellos. Así que la profecía de Daniel 2:43 señala que hacia el final del tiempo el mundo estará diciendo paz y seguridad, y es precisamente lo que estamos viendo que se cumple ahora. Por otra parte, el apóstol Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Corroborando a lo que decía Daniel, Pablo ahora dice lo mismo, que en los últimos días todos estarán diciendo ¿qué? Paz y seguridad. Por otra parte, también se nos habla acerca de las profecías de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 se presenta algo parecido a lo de Daniel capítulo 2. Por medio de figuras y de símbolos de metales y animales, Daniel presenta el futuro, las profecías de Jesús. Y ojo, quiero dejar algo en claro: las profecías de Jesús solamente exaltan a Jesús. Todo lo que es Daniel y el Apocalipsis exalta a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis solo se exalta a Jesús. En cada profecía Jesús ya está corporizado. Así que las profecías por naturaleza, las de la Biblia, son cristocéntricas. Si hay alguien que les diga por ahí: hay que ser más cristocéntrico, no prediques tanto esas profecías, entonces díganle: ven hermanito, te voy a enseñar con todo el amor y todo el cariño, jálenlo y díganle: te voy a enseñar desde Moisés y por todos los profetas de quién te hablan. Solo te hablan de Jesús y de nadie más. ¿Por qué? Porque Él es el centro, es la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Génesis y el Apocalipsis. ¿Ah? Así de sencillo. Entonces, de esa manera es como vamos a ubicar a ese hermano. Si se revela, hicimos todo lo que pudimos. No podemos tampoco entrar en la terquedad como él lo está haciendo al rechazar. ¿Correcto? Muy bien. Daniel 2 dice que se presenta en forma de metales. Babilonia, Persia, Grecia, Roma nos habla acerca de eso también Daniel 2. Los 10 reinos bárbaros, que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, hasta que al final terminen alianzas de paz mundial y llega el fin del mundo. En Daniel capítulo 7 hay un paralelismo, porque el profeta sigue hablando de los mismos hechos. En Daniel 7 habla de Babilonia, Persia, Grecia y Roma en forma de animales. Y luego nos presenta los 10 reinos bárbaros como 10 cuernos del cuarto animal que representa el papado. Y luego viene el fin de la historia con el juicio sobre el papado. En Daniel capítulo 8 se nos habla de Persia, de Grecia, de Roma y finalmente del anticristo que dirá al mundo que va a traer la paz mundial, y con eso llega el final. En Daniel capítulo 8, versículo 14 y 17, se nos habla de los 2300 años y el juicio que comenzaría para 1844 y luego vendría el final. Así estas profecías nos indican claramente por qué la Biblia es la palabra profética más segura. Porque al cumplirse todo esto, podemos notar que podemos confiar en la Biblia. Y ahora fíjense, en todas las veces nos habla del fin, de la venida del Mesías para establecer su reino. Así que cristocéntricas al 100%. Pero eso no queda ahí. En Daniel capítulo 11 se nos habla de los reyes desde la división de Grecia hasta el fin del mundo. El papado se introduce en Jerusalén y persigue al último pueblo de Dios. Llega el tiempo de angustia y Cristo se levanta del santuario y llega el final del tiempo. Eso se nos presenta en Daniel capítulo 11 y comienzos del 12. Y en Daniel capítulo 12, Daniel, el profeta, termina hablando de las persecuciones papales que durarían 1260 años. Y que entonces la abominación espantosa llegaría hasta 1798. Y que el nacimiento del pueblo de Dios llegaría a 1843, cuando comenzaría el juicio. Todo habla de Jesús. Todo nos señala al cumplimiento exacto de las profecías. Esa es la palabra profética más segura. Y cuando nos vamos al Apocalipsis, encontramos en las profecías apocalípticas, Apocalipsis 2 y 3, nos habla de ¿qué? De las 7 iglesias. Las iglesias a través del tiempo. Cada una de estas iglesias tenía un significado. ¿Ah?
y hablaban acerca de cómo la iglesia se desarrollaría. Primero con la iglesia de Éfeso, la iglesia pura que llegó hasta el año 100 después de Cristo. Luego vendría la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufriría la gran tribulación por 10 años, con fuerza en tiempos de Diocleciano, hasta el 313. De ahí viene la iglesia de Pérgamo, cuando las tinieblas comenzaron a entrar en tiempos de Constantino. Luego viene la iglesia de Tiatira, ¿no? Cuando la iglesia prácticamente iba a entrar en el terreno del poder papal. Aparece Jezabel, que es la iglesia católica, la falsa profetisa, para querer engañar, haciendo traer fornicación y adulterio al pueblo con la idolatría. ¿Ah? Luego viene la iglesia de Sardis, la iglesia perseguida y casi asesinada por las inquisiciones. Luego viene la iglesia de Filadelfia, una iglesia donde todos los protestantes fueron librados del poder papal y ahora trabajaban unidos, ¿no? Con el afán de poder terminar la obra. Y a la iglesia de Filadelfia se le dice que se prepare porque ya va a venir el juicio, porque se va a abrir la puerta del lugar santísimo y se va a cerrar la puerta del lugar santo y nadie la va a abrir. Y entonces se prepara todo para la última parte de la iglesia, que se iba a enfrentar al juicio, la Odisea, pueblo en juicio, ¿no? Y ese es el pueblo en que nosotros vivimos. Desde 1844 estamos en la Odisea porque somos el pueblo que entra en juicio. Y se nos pide ser no tibios, sino o fríos de una vez o calientes. Pues no, vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Y entonces pasamos a Apocalipsis 6 con los 7 sellos, donde se habla de los sucesos en la iglesia y en el mundo a través del tiempo. Otra vez como que se repite una parte de las iglesias, ¿no? ¿Con qué? Los primeros 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, la iglesia pura; el caballo rojo, la iglesia que estaba en guerra por las tribulaciones y que se estaba mezclando con el pecado; el caballo negro, que es el tiempo de Constantino, cuando entran las tinieblas espirituales; el caballo amarillo, que son las persecuciones papales, ¿ah? Por eso palidece la iglesia. Y luego viene la decapitación de las almas en el 5.º sello, en el tiempo de la Inquisición. Y luego pasa a las señales astronómicas y a los sucesos en la Tierra. El gran terremoto de Lisboa en 1755, el sol que se oscurece, la luna que se pone roja como sangre en 1780, y luego las estrellas caen del cielo en 1833. Y luego viene que el cielo se enrolla como un pergamino, las potencias de los cielos se conmueven, y la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el tiempo del sexto sello. Y en medio del sexto sello, ¿qué se da? Todavía no el séptimo, sino que en el sexto sello se da el asunto de los 144.000, que van a quedar para el fin del mundo, para la gran tribulación. Así que entonces, como estamos en el sexto sello todavía, en este tiempo la última generación es sellada con el nombre de los 144.000 que quedan vivos hasta el fin del mundo. Eso dentro del capítulo 7. Pero sigue todavía el sexto sello, hasta el capítulo 8, cuando recién se presenta el séptimo. Y entonces se dice que hay silencio en el cielo por media hora y comienzan a sonar las trompetas. Y ese es el tiempo cuando se termina de sellar a los 144.000. ¿Por qué? Porque ya se va a dar el asunto de la marca de la bestia y entonces suenan las trompetas, ¿correcto? Y luego de eso sigue diciendo en el Apocalipsis 10 que el Evangelio se termina. Al ángel se le ve pisando tierra y mar. Quiere decir que el Evangelio llegaría hasta los confines de la tierra, al mundo entero. Es la proclamación final. Y para la proclamación final, en el capítulo 11 se ve ¿qué cosa? A los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que serán exaltados hasta el cielo. ¿Ah? Es decir, la Biblia será exaltada en los últimos días. Todos sus enemigos habrán dicho: ¿para qué tanto conocimiento? Ya Jesús lo hizo todo por ti, ya no hay necesidad de conocer tanto. Pero contrario a eso, los 2 testigos serán exaltados. ¿Ah? Y luego, en el capítulo 12 se presenta que mientras esté haciendo esta obra, Satanás engañará al mundo entero en la forma de dragón. ¿Correcto? Y la persecución será contra los que guardan los mandamientos de Dios y defienden el espíritu de profecía. Y entonces pasa eso al capítulo 13, donde se ve que para esa persecución el dragón se une ¿con quién? Con la bestia y con el falso profeta. Con la bestia cuando se da la mano, juntos trabajan en Apocalipsis 13:4, y luego se da la mano y habla como dragón con Estados Unidos, ¿correcto? Y entonces pasa todo eso al capítulo 14, donde se ve a los 144.000 que ya están predicando los mensajes de los 3 ángeles al mundo entero para la siega final. ¿Ah? Y en el capítulo 15 se les asegura a los 144.000 que no tengan ningún temor. ¿Por qué? Porque ya se les ve con sus arpas en el cielo tocándolas, ¿no?
Y en el capítulo 16 se ve la condena contra los que se rebelaron contra la predicación del Evangelio, las 7 postreras plagas. En el capítulo 17 se ve cómo se une la falsa iglesia con la bestia entre católicos y protestantes para perseguir al pueblo de Dios y eliminarlo. Y entonces viene el fin de Babilonia junto con la bestia. En el capítulo 18 del Apocalipsis se ve entonces la destrucción de Babilonia por aliarse con los reyes de la tierra y con los magnates, ¿no? Por hacer alianza con todos los poderes políticos y económicos. En el capítulo 19 se ve la segunda venida de Cristo por fin y la derrota de la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra con los militares. En el Apocalipsis 20 se ve el milenio y la prisión de Satanás, la resurrección de los impíos después del milenio. Y Apocalipsis 21, la recreación del mundo, cielos nuevos y tierra nueva. Y Apocalipsis 22 cierra con la vida eterna en el cielo. Así es como está Daniel y el Apocalipsis. Todas esas verdades son adventistas del séptimo día. Conocer Daniel y el Apocalipsis es conocer nuestros orígenes y conocer nuestra creencia y lo que tenemos que predicar al mundo. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro, ¿no? La palabra profética más segura, a la cual si estáis atentos, Cristo nacerá como el lucero de la mañana en vuestros corazones. Dice la mensajera de Dios con respecto a estos mensajes que están repletos en el tercer ángel. Todo eso que he mencionado es todo lo que tiene que ver con el tercer ángel. Estos hombres, dice, de los que predicaron alguna vez en tiempos de Elena G. de White, varios hombres de los que habían predicado el mensaje del tercer ángel ya estaban muriendo, ya estaban viejitos, pues se iban, ¿no? Y nuevos jóvenes tomaban el cargo de ellos, nuevos pastores. Pero cuando se pasaba el cargo a ellos, estos ya no predicaban como los primeros pioneros ni estudiaban como los primeros pioneros. Y por esa razón el mensaje comenzó a ser rebajado. Y entonces ella dice, estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. El Señor ha declarado que en la historia pasada se repetirá. Cuando lleguemos a la terminación de la obra, cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Dentro de la iglesia, a veces hay personas que dicen creer en la verdad adventista profética y que a veces se rebelan contra aquellos que han sido antes que ellos. Los pioneros han sido antes que estos pastores a quienes llamaba la atención Elena de White. Y les estaba diciendo, ¿por qué ustedes no agarran el tercer ángel con fuerza? Entonces estos traen desunión y división. Por eso cuando veamos personas que dicen predicar la profecía y que atacan el tercer ángel, que dicen predicar a Jesús, a su amor, a su cruz, pero atacan al tercer ángel, debemos tener cuidado porque estos no quieren someterse a la autoridad, a los pioneros, a los que primero estuvieron en la verdad. Elena de White, Jaime White, José Dates, J.N. Lowborus, J.N. Andrews. Hay que obedecer a todos esos superiores. Hay que obedecer a esos que primero el Señor había puesto, porque son los que dejaron las bases para la iglesia. Pero si solamente queremos obedecer ahora a los superiores que existen, podría ser peligroso. Hay que probar a la ley, al testimonio. Y nadie diga que por eso se está creando duda o se está ponzoñeando. Es mentira. Porque la duda sería crearla contra los pioneros, contra Elena de White, contra los que escribieron, contra los que predicaron en ese tiempo. Pero eso no es así. Muy bien, creo que está claro. No necesito esforzarme mucho por eso. Continúa diciendo la mensajera de Dios: los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra. Ahí está lo que ella les estaba diciendo. A los de su tiempo les estaba diciendo, colaboren con los que han tenido experiencia en la obra. ¿Quiénes eran? Los que predicaban los tres ángeles, pues, los grandes. Desde el comienzo del mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo ha sido eso? 1844. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra. Levantaron la cruz que yacía directamente de su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas estaban dispuestas como el alba. Usted, dice la mensajera de Dios a uno de su tiempo, y otros de nuestros hermanos,
deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, que han avanzado punto por punto y han sido intensamente probados hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces y de sus plumas y ha ido a todas partes del mundo. Y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. ¿Ah? Más base que eso, ¿dónde pues, no? Y termina diciendo así el espíritu de profecía: el peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora cerca y lejos es el mensaje del tercer ángel. Y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos. ¿Ah? Fíjense, creer en la palabra de estos pioneros. ¿Se imaginan que alguien venga y diga: ¿para qué tanta guay, mucho guayismo? Ese debe de ser un infiltrado dentro de la causa. Falso maestro, lobo vestido de oveja, con plena seguridad. Nadie puede venir a decir: los primeros pioneros eran viejos antiguos, ya eso ya es pasado, pues son anticuados. Eso no es verdad. Se debe respetar a todo lo que ellos dijeron. Sigue diciendo más. La palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y del tercer ángel. Solo a ellos. Muy bien. ¿Para qué me esfuerzo más? Está claro. Ahora bien, la palabra del Señor para nosotros, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la Biblia debe de ser para nosotros la palabra profética más segura? Dice el espíritu de profecía. Palabras de vida del gran maestro, página 84. Sabios